Hola, buenos días a todas y todos. Bueno, os mando este pequeño vídeo. Lo primero, una disculpa por no poder estar en la clase. He tenido un pequeño inconveniente familiar y bueno, os mando este vídeo desde Madrid y he tenido que viajar de un poco de urgencia. Y bueno, espero estar de regreso en cuanto pueda. Y nada, los compañeros Luis y Fernando me propusieron que enviara un pequeño videíto con la parte que me tocaba, ¿no? Así que bueno, es la primera vez que lo hago. Estoy como un poco nervioso, ¿no? De repente aquí hablar solo frente a una cámara así chiquita de mi celular, imaginando que ustedes allá me ven así en el proyector súper grande, etcétera, ¿no? Pero bueno, a todo hay que acostumbrarse en la vida. Así que nada, os voy a hacer un pequeño resumen de la parte que a mí me tocaba exponer justamente para esta clase. Más exponer, bueno, introducirles un poco, ¿no? Yo estaba encargado justamente de explicar un poco el panorama previo a Harding y Ostrom, a lo que consideramos la teoría liberal sobre los bienes comunes. Y bueno, me voy a remontar hasta lo más atrás en la historia, lo voy a hacer súper breve. He hecho un pequeño esquema que es este. Y bueno, ahí no lo van a ver bien, pero se lo he pasado con anterioridad a Fernando, a ver si lo puede anotar en el pizarrón y lo pueden ir un poco siguiendo, ¿no? Bien, espero ser breve, que cuando uno no habla frente a un público, la verdad que se le puede ir un poco, un poco el hilo, no estoy nada acostumbrado a esto. Bueno, digamos que la historia de la teoría liberal de los bienes comunes es larga. Es larga, incluso podríamos decir que es la primera gran teoría sobre los bienes comunes, la teoría hegemónica, la más utilizada hasta hoy en día, y la más antigua, ¿no? Yo creo que para hablar de la teoría liberal de los bienes comunes, o incluso de la teoría de los bienes comunes en general, de todas las teorías, hay que remontarse por lo menos al siglo XIII, digamos a la Edad Media, ¿no? Que es donde empieza la línea del tiempo que os he hecho. Yo ahí establezco 4 momentos fundamentales, ¿vale? Entonces el primero no respondería a la historia de la teoría liberal de los bienes comunes, es más bien el antecedente de la historia de las teorías. Yo le pongo ahí que es más o menos del siglo XIII al siglo XVII. Pero bueno, ya saben que en las líneas del tiempo, según los contextos, los lugares, eso puede cambiar. Me gusta poner el siglo XIII porque hay una fecha bastante interesante, que es 1236, os la pongo ahí marcada, el Estatuto de Merton. El Estatuto de Merton es la primera gran ley de cercamiento y despojo de los bienes comunes en Inglaterra. La primera gran ley conocida. Entonces, todo este espacio de tiempo, que es muy, muy largo, es a lo que ya veremos más adelante con el texto de Marx, que él denomina acumulación originaria. Que bueno, más bien lo retoma el concepto de Adam Smith y justamente la gente liberal, como ahora veremos. Entonces es una época, son varios siglos de cercamiento de tierras comunales, de despojo de tierras comunales, y son los siglos en los que se empieza justamente a hablar de los bienes comunales y de las tierras comunales y de todo este debate. Es decir, antes por supuesto que existía y existen multitud de culturas, pero es normal que se empiece a hablar de una cosa cuando empieza a desaparecer, cuando empieza a ser atacada. Se empieza a pensar qué era eso de los bienes comunes, porque está desapareciendo, etc. Entonces esto lo empezamos a ver en el debate de toda la Edad Media, ¿no? La cuestión de los bienes comunes. Hay una tensión entre los estamentos medievales, entonces empieza a aparecer la burguesía, además, muy poquito a poco todo, ¿eh? Pero bueno, el caso es que le van arrebatando a las comunidades campesinas, sobre todo, esto en el caso europeo, las tierras comunales que utilizan para pastar, para recoger leña, los recursos pesqueros, etc. Entonces, bueno, hay varios trabajos que hablan de esto, es una historia bastante larga y se le llama acumulación originaria, o así le llamaban los economistas, porque consideran que es la época en la que se empieza a acumular el capital que luego se utiliza para expandir el sistema capitalista, ¿no? El capital originario, entre comillas. Bien, entonces esto sería como la época de antecedentes, que la seguiremos viendo en otras clases, que es muy importante estudiarla y tenerla en cuenta, que este es como el panorama, ¿no? Ahora llegamos al siglo XVII. Pensemos justamente entre el XVI y el XVII, ahí os he puesto una pequeña... dentro del tiempo de antecedentes hay un pequeño espacio entre el XVI y el XVII que he puesto mercantilismo. Y eso tiene que ver, bueno, con todo lo que conocemos, el proceso de invasión de América,
la época de los llamados descubrimientos y, bueno, la expansión europea y el colonialismo, cómo empieza el colonialismo europeo en el mundo. Esta etapa, primero, bueno, se basa en una economía que le llaman mercantilista, no es todavía puramente capitalista liberal, y muy centrada en el enriquecimiento de cada imperio menos que en el libre mercado, ¿no? Hay todavía muchos aranceles y hay mucho proteccionismo, ¿no? Así como en términos generales es como se suele poner la situación. Bien, entonces, frente a esta época, a partir del siglo XVII, empiezan a aparecer lo que se llaman las teorías liberales, justamente en reacción contra el mercantilismo y apoyando el individualismo y el libre mercado. Entonces, es bastante complejo el asunto, porque la teoría liberal se da en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito filosófico, ¿no? Tiene, ya desde el siglo XVI tiene sus antecedentes, tenemos pues toda la fundación del pensamiento moderno, ¿no? Maquiavelo, Descartes, todos estos autores del siglo XVI que ya anticipan estas cuestiones, pero digamos que a partir del siglo XVII la teoría liberal como tal de defensa de la libertad privada, de la propiedad privada y del libre mercado es cuando empieza a desarrollarse más en serio, sobre todo en el ámbito de la filosofía política y de la economía política.